para reverenciar la santa palabra de Dios. San Lucas capítulo 8. Cuando lo tengan, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dios añada bendición a todos nosotros a través de su santa, bendita y gloriosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Padre, ahora te pedimos, Señor, que tú tomes el dominio, que tú tomes el control de este escenario, que tú ates a Satanás y lo eches fuera. Que tú ates todo espíritu inmundo en los aires y lo eches fuera. Todo espíritu de oposición sea atado, sea reprendido y echado fuera. Todo espíritu de la oscuridad de las tinieblas sea atado, sea reprendido y echado fuera. Padre, habla nuestro entendimiento ahora, Señor, para que podamos comprender esto que tú has traído de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo se cambia este mensaje? Es el título precisamente del mensaje. ¿Cómo se cambia este mensaje? ¿Cuál mensaje? Lógicamente, el Evangelio del Reino, porque era el mensaje que Jesús predicaba. Fue de hecho el único mensaje que Jesús predicó. No predicó otro. Amén. Ni siquiera predicó sobre la salvación. Jesús nunca predicó sobre la salvación, aunque dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero predicando como mensaje, nunca lo predicó. Dice la palabra que hemos leído. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12, o sea, los apóstoles, con él, también predicando lo mismo. Y algunas mujeres que también le acompañaban, predicaban y financiaban económicamente el ministerio de Jesús. Habla de María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Habla de Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y habla de Susana y otras muchas más, dice la palabra, que de sus bienes le servían a Jesús para sostén o sostenimiento del ministerio. La pregunta que surge es la siguiente: si Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, ¿cómo se cambia este mensaje? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la mano? ¿Quién intervino para que se cambiara el mensaje? Lo hemos leído muchísimas veces, pero no lo hemos entendido. Ni yo lo había entendido hasta hoy. Amén. Fíjense lo que dice la palabra, versículo 4. Estamos en el capítulo 8 del libro de Lucas. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahí está el primer lugar donde posiblemente se haya cambiado el mensaje del reino de Dios. En el camino. ¿Y qué o quién es el camino? Para yo saber dónde se cambió el mensaje. Bendito sea Dios para siempre.
Gloria a Jesús. El libro de los Hechos, en su capítulo 22 y versículo 4, dice, hablando del camino: perseguía yo, está hablando el apóstol Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Ya Pablo está arrojando un poquito de luz. Dice que ese camino, donde cayó la semilla y fue hollada por las aves del cielo, él lo perseguía. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, donde el mismo Pablo entonces dice, o habla de él, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya como que estamos entendiendo un poquito, ¿verdad que sí? El camino al que se refiere Jesús es la iglesia. La iglesia fue el primer lugar que cambió el mensaje de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en vez de predicar el evangelio del reino, que fue lo que Jesús vino a predicar, se predicó a sí mismo. Y entonces la iglesia se ve como una esfera, un globo, donde deben entrar las personas para ser salvas, y entonces la iglesia en sí misma comienza a decir que ella es el reino de Dios. Comienza por la iglesia de donde nosotros salimos. Hay mucha gente que piensa que la iglesia evangélica existe desde que Cristo vino. No, existió la iglesia antigua. Hasta el 325 de nuestra era existió la iglesia antigua. Pero resulta que en el 325 nace la iglesia católica, apostólica y romana. Y ahí comienza a cambiar el mensaje, porque entonces ya el mensaje no es el evangelio del reino, sino la santa madre iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia comienza a predicarse a sí misma con la agravante que dice Jesús en este mensaje, que fue hollada. Hollada quiere decir que le causaron, le hicieron hoyos para que penetraran otras corrientes, otras cosas que no son de Dios. Y dice que las aves del cielo la comieron. Cuando la Biblia habla de las aves del cielo, está hablando de los ángeles. Si comieron el mensaje de Jesús para hollarlo, lógicamente no son ángeles de Dios, sino los demonios, los cuales, penetrando en la iglesia, dislocaron el mensaje, y el mensaje se pierde desde el 325 después de Cristo hasta los tiempos del fin. Bendito sea Dios. La iglesia cambió el mensaje y comenzó a predicarse a sí misma. Y todavía hoy la iglesia se predica a sí misma. Muchas veces nosotros le decimos a los hermanos: hermano, para usted ser salvo tiene que estar dentro de la iglesia. O sea, ni siquiera le decimos que tiene que pertenecer a Cristo, que Cristo es el Salvador del mundo, sino que cambiamos el asunto y le decimos que es en la iglesia, que si no está dentro de la iglesia, no se va a salvar. Bendito sea Dios. Cambiamos totalmente el mensaje. Pero bueno, sigue Jesús diciendo: otra parte cayó sobre la piedra y la ciega se secó porque no tenía humedad. Aquí sí hay, bendito sea Dios. Aquí sí hay. La piedra. La piedra. ¿Quién es la piedra? Todos nosotros sabemos quién es la piedra. Ahora, cambió el propio Jesús
su propio mensaje? De ninguna manera. Porque Él es Dios, y Dios es inmutable, y Dios no cambia de opinión, y Dios nunca va a volverse atrás de su propio propósito y de su propio camino. Entonces vamos a analizar, conforme a la palabra, qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Dice que estamos en Lucas capítulo 8, verso 6, ¿verdad? Dice, otra parte, cayó sobre la piedra y nació y se secó porque no tenía humedad. La humedad se produce cuando hay agua. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 37, dice que el que creyera de su interior correrían como fuentes de agua viva. Y se refiere con esto a las aguas del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos moja para que nosotros adquiramos la hermosura de la salvación. Sin esa agua no hay nada, hermano. Ahora, dice que se secó por falta de humedad, o sea, por falta del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que sucede realmente? Jesús, que es el predicador del Evangelio del Reino, la iglesia y muchos predicadores dejan de predicar el Evangelio del Reino y en vez de predicar el mensaje, predican el predicador. Predican a Jesús. Predican a Jesús en vez de predicar lo que Jesús mandó a predicar. Y de ahí entonces comienza la iglesia a decir que Jesús. Todo es Jesús. En principio todo era la iglesia. A través de la iglesia católica, romana, apostólica, ¿verdad? Que todavía, cuando un sacerdote comete alguna de esas tropelías sexuales que ellos cometen, entonces el asunto es ocultado. No por el sacerdote en sí, porque a ellos no les importaría sacrificar a un sacerdote, sino porque hay que preservar a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia está por encima de todo, dicen ellos. Porque la Iglesia es el reino. Pero eso no es lo que dice la palabra. Y lógicamente el mismo Jesús está diciéndonos a nosotros cuál es la realidad del asunto. Jesús, el predicador, es predicado. Él no mandó a nadie que lo predicaran a él. Yo no he leído en mi Biblia. Nunca he leído que Jesús haya dicho, salgan por los caminos y predíquenme a mí. No, vayan por los caminos y prediquen este Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio a ellas. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, vamos a aclarar el asunto, porque la Biblia no tiene cómo entorpecer a nadie. La Biblia todo lo habla claro para que lo entendamos. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice así. Para nosotros, pues, los que hemos creído, dicen los que creéis, los que hemos creído, ¿verdad? Él es que precioso. O sea, para lo que hemos creído, Jesús es precioso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús es precioso para nosotros lo que hemos creído. Ahora, yo lo que dice para los que no han creído. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero tantas veces que yo mismo he predicado acerca de esto, diciendo que la piedra es Jesús y que es la cabeza del ángulo, como la cabeza de la iglesia. Pero la Biblia no es eso lo que me está diciendo. La Biblia dice que para nosotros lo que hemos creído, Jesús es precioso. O sea, tiene un alto valor, un alto precio. Es bien estimado para lo que hemos creído. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¡Ay!
Quiere decir entonces que si yo en vez de predicar el mensaje de Jesús, me he empeñado en yo mismo cambiar el mensaje, y en vez de predicar el reino de Dios, predico Jesús, ¿tengo problemas? Bueno, eso lo veremos más adelante. Eso lo veremos más adelante. Lucas capítulo 8, volvemos a Lucas capítulo 8, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Bendito sea Dios. Una parte cayó entre espinos. ¿Qué nos estará diciendo el Señor con esto? Recuérdese que la semilla, y ya lo dice Él cuando estaba diciendo la interpretación de la parábola, es el Evangelio del Reino. Esa es la semilla que Él salió a sembrar. Ahora Él está diciendo que parte de ese mensaje del reino cayó entre espinos, y que los espinos nacieron juntamente con el mensaje y lo ahogaron, lo desaparecieron. Vamos a ver qué dice la Biblia. San Mateo capítulo 13, búscalo conmigo. Mateo capítulo 13, vamos a ver qué dice. Porque, como les decía, la Biblia no puede dejarnos confundidos. La Biblia tiene que aclararnos todos los conceptos que Dios emite, tienen que ser aclarados por la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿está entendiendo? Mientras la iglesia está dormida, mientras los predicadores estamos dormidos, predicando una cosa que no nos han mandado a predicar, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Amén? ¿Quién dice que sembró la cizaña? El enemigo. Bendito sea Dios. Jesús lo aclara más adelante. Jesús lo aclara. Ahí mismo, en el mismo capítulo 13, titulado Las parábolas del reino, pero ahora a partir del versículo 36, Jesús aclara lo que Él está diciendo aún más todavía, para que no nos quedemos confundidos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal, a los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los pecadores son los ángeles. Ya ve usted como una parábola viene a explicar la otra. Dice que la semilla que cayó entre espinos no fue que Jesús tiró entre espinos la semilla. Él la tiró en buena tierra. Lo que pasa es que mientras los hombres dormían, dice que vino Satanás y sembró cizaña, y que la cizaña creció juntamente con el trigo. Amén. Ese fue el problema. Fue Satanás el del problema. Bendito sea Dios. Pero si todavía quedare en alguno de nosotros alguna confusión para entender este mensaje, oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, hablando el apóstol Pablo, lógicamente. Dice, ¿qué digo? Pues, que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos a ir retomando el asunto.
para entenderlo. Dice Lucas, en su escrito, tomando esto de Jesús, que el sembrador salió a sembrar buena semilla, que la semilla es el evangelio del reino, pero que parte de esa semilla cayó junto al camino, y el camino es la iglesia. De hecho, a los cristianos el primer nombre que se les dio fue la gente del camino. Amén. Los del camino fue el primer nombre, porque el nombre de cristianos surge en Antioquía, en una iglesia gentil, ni siquiera en Judea, en Jerusalén, ni en Israel, ni mucho menos. Amén. Y surge mucho tiempo después. Primero se le llamó lo del camino. ¿Qué pasa con la iglesia? Comienza a predicarse a sí misma como la esfera de la salvación y se olvida de que Jesús lo que predicaba era el reino de Dios. Ahora viene y dice el mismo Jesús que parte cayó en piedra o sobre la piedra. Y vemos que la piedra es Jesús. Si le damos seguimiento a través de toda la Biblia, aún Daniel lo dice que viene una piedra cortada no por mano de hombre y que destruye todos los reinos del mundo, pero que ella misma se hace un gran monte. Y que entonces el reino que se le otorga a esa piedra nunca jamás tendrá fin, ni será entregado a otro reino. Bendito sea Dios. Pero ahora Jesús, explicándonos lo de la siembra y cosecha del Evangelio del Reino, nos dice que para la iglesia lo que hemos creído, la parte que le estamos creyendo a Él es precioso, pero que para los incrédulos Él es piedra de tropiezo y roca de caída. Esa parte de la iglesia, en vez de predicar el Evangelio del Reino, comenzó a predicar a Jesús. La otra parte, y es la que cae entre espinos, es la iglesia que tiene un culto sacrificial. Si vas a Higüey el 21 de enero y lo haces a pie, la Virgen te va a conceder todo lo que tú le pidas, un sacrificio. Hacer un sacrificio para obtener un beneficio. Si te vas al Santo Cerro y subes la montaña a pie, a mi tía le estuvo dando un infarto. Ya una señora mayor subiendo esa loma, casi se pega en el camino. No se pegó porque había una ambulancia. Pero esa iglesia sacrificial, lo que está sacrificando, dice 1 Corintios 10:19, no es a Dios, es a los demonios que le está sacrificando. Y de ahí vienen entonces las patronales. Y usted lo ve que en cada comunidad se hace una fiesta. ¿A quién? A un ídolo. Y allí la gente hace muchísimas cosas a ese ídolo. Bendito sea Dios. Pablo dice claramente que lo que se le sacrifica a un ídolo no se le está sacrificando a Dios, sino a los demonios. Y Pablo dice que él no quiere que la iglesia tenga nada que ver con los demonios. Bendita sea la gloria de Dios. Pero volviendo de nuevo a Lucas, en el mismo capítulo 8, ahora versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, porque hay gente que tiene oídos, pero que los oídos no le sirven para oír. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que Él le está diciendo en este día a su iglesia. Otra parte cayó en buena tierra. Ahora Jesús dijo, el que no es conmigo, es con el otro. El que no es conmigo es contra mí. Dijo Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Y yo, Rigoberto Martínez le agrego, el que no predica el reino sirve de tropiezo al evangelio del reino. Y
Y eso lo hemos visto mucho. Hemos visto esto. Personas que nos decimos cristianos y que le estamos sirviendo de tropiezo al Evangelio. Porque Jesús dice en Mateo 24:14 que este Evangelio del Reino tiene que ser predicado a todas las naciones para testimonio a ellos. Y que entonces vendrá el fin. Ahora, si el 80% de la iglesia se resiste a predicar el Evangelio del Reino, ¿para qué entonces esperamos a Jesús? No vendrá, no va a venir, porque la Biblia es clara y dice que hasta que no sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, Jesús no vendrá. ¿Y cómo Él se aparece a juzgar a una gente que nunca ha escuchado que Él va a ser el rey? Que nunca ha escuchado que Él va a suprimir todos los reinos del mundo, todas las potestades, todos los principados, y que todo va a ser sometido debajo de sus pies. ¿Cómo Él viene con un juicio a un inocente que no conoce? Porque nosotros no le hemos dicho cuál es la realidad del asunto. No se lo hemos dicho. Ahora mismo en internet predico y hago yo un escrito en Facebook, dice algo sobre el reino. Dice uno: nadie menosprecie tu juventud. Todo lo que te llegue a la mano para hacer, hazlo pronto, porque Jehová tu Dios está contigo. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios. Y ahí comienzo, porque esto es con mucha sutileza, para que no nos crucifiquen, que hay que irlo dando. Y hago un escrito, otro escrito, acerca exclusivamente del Evangelio del Reino. Y un hermano que fuimos miembros de la misma iglesia por muchos años, inmediatamente hizo un escrito y lo mandó. Lo mandó por Facebook, donde él dice que el reino de Dios está en nuestros corazones y que todos nosotros estamos dentro del reino de Dios si Cristo está con nosotros. ¿Ve usted? Predicamos a Jesús, no al reino. O sea, no queremos el reino, no queremos que Él reine sobre nosotros. Queremos a Jesús. Pero qué sorpresa se va a llevar la iglesia cuando se dé cuenta lo que Jesús dice acerca de lo que le están sirviendo de tropiezo al Evangelio del Reino. Decía yo, y aquí ya estoy concluyendo, digo, yo le agrego, el que no predica el reino sirve de tropiezo. Oiga lo que dice la Biblia, que Jesús va a hacer con lo que le están sirviendo de tropiezo al Evangelio del Reino. Oigan eso. Estamos ahora en Mateo, capítulo 13 nuevamente, pero ahora el versículo 40. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, Jesús está diciendo que esa cizaña que Satanás sembró junto a la semilla del reino que él estaba sembrando, ahora en este último tiempo, cuando él venga, va a ser desarraigada, va a ser arrancada. Pero sorpréndase, y por eso la Biblia dice que habrá muchas sorpresas, porque mucha gente creyendo que lo está haciendo bien, manifestándose en contra del único mensaje que Jesús predicó, están contrarrestando el mensaje, contraviniendo el mensaje, escribiendo en contra del mensaje, menospreciando a los predicadores que Dios está usando para llevar este mensaje. Y oye lo que dice el verso 41. Ay, los pobres, qué fin de fe. Oye lo que dice el verso 41. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Oh, mi alma que alaba a Dios. Y los que hacen iniquidad. Quiere decir que los que están sirviendo de tropiezo tendrán el mismo destino de los que nunca han recibido a Cristo, de los que están haciendo maldad. Usted se imagina un cristiano amarrado como un abejo, junto con un drogadicto, con una prostituta, con un ladrón, con un hechicero, amarrado junto para hacer el celo al lago de fuego, solo porque se lo pusieron a Jesús, solo porque no quieren que Jesús reine, y el reino se va a establecer por encima de todo el mundo.
por encima de todo el mundo. Dice, y recogerán de